Literatura en el Porfiriato. En este video abordaremos el tema de la literatura durante la época del Porfiriato, que duró de 1876 a 1911, etapa donde se iniciaron una serie de cambios en el ámbito cultural. El objetivo es conocer aportaciones de la mujer que marcaron la diferencia en la literatura como una forma de expresar la problemática social y sus necesidades. La revista Mujer Mexicana fue una obra que exponía el rol principal de la mujer como madre y esposa perfecta, y conforme pasaron los años, pudieron tener más contacto con la sociedad y más libertad de expresión al poder reforzar sus conocimientos y labores mediante manuales, publicaciones femeninas, novelas, etc. Este breve trabajo pretende dar a conocer el proceso de cambios que permitió a la mujer destacar durante el periodo del Porfiriato en el ámbito cultural y verlo reflejado en la redacción y evolución de ciudadanos de esa época para entender nuestro presente. De la misma forma, conoceremos las aportaciones literarias de María Enriqueta Camarillo de Pereira, como parte del equipo de redacción de la revista más importante y que más tarde sus obras se vieron plasmadas en una colección de libros que fueron de gran importancia en el ámbito educativo. Con el paso del tiempo, se originaron cambios literarios que permitieron la construcción de un concepto de infancia acorde con el proyecto social, político e ideológico, dominante en la época de su producción, circulación y apropiación. La revisión de textos como estos permitió comprender mejor los cambios y las continuidades que ha tenido la literatura, impactando la educación en México y el proceso del que hoy formamos parte. Importancia de la literatura durante el Porfiriato, 1876-1911. La época del Porfiriato dio origen a cambios culturales y una nueva forma de expresar la historia con influencias europeas que pretendía mostrar al mundo una civilización refinada para ocultar la intranquilidad social más en el vacío. La etapa de estabilidad duró los mismos 30 años que la dictadura de Díaz, que dio origen al interés por publicaciones científicas, literarias, de divulgación general, especializadas para niños y mujeres, quienes ya tenían otro panorama sobre la literatura, y que representaba gran importancia como mujer en el ámbito intelectual y educativo para mejorar las condiciones del país. Se comenzaron a publicar artículos escritos por mujeres en la prensa de la época, permitiendo así la libre expresión sobre temas de interés. Las élites, clases sociales y algunas clases populares compartían la misma noción de la familia reflejada en múltiples escritos, entre ellos la literatura. Destaca en esta época el movimiento feminista que exigía igualdad. Es necesario resaltar que la mayoría de la población de esa época no sabía leer. Había un serio problema educativo en las zonas rurales del país. Sin embargo, la estabilidad política y el crecimiento económico impulsado por Díaz permitieron esparcir la cultura a los diferentes estados del país a través de la nueva aristocracia intelectual, que era influenciada por los franceses adoptando costumbres. En consecuencia, se invirtió capital para desarrollar la literatura y las bellas artes. Las mujeres comenzaron a escribir sobre los intereses de una parte de la sociedad porfiriana, por mantener los roles que las caracterizaban en la sociedad como ser madre y esposa perfecta, y conforme pasaron los años pudieron tener más contacto con la sociedad y más libertad de expresión al poder reforzar sus conocimientos y labores mediante manuales, revistas femeninas, novelas, etc. En estos podían encontrar todos los temas relacionados a su vida, como moda, cocina, niños, hábitos y costumbres. Durante el siglo XIX surgieron temas de interés de un determinado grupo de mujeres, con el propósito de acercarse al conocimiento de la ideología femenina de la época, dando así origen a la revista La Mujer Mexicana, dirigida y hecha por mujeres que la administraron y colaboraron con sus textos desde los distintos estados de la República Mexicana.
En 1877 y a través de un golpe de Estado, Porfirio Díaz alcanzó el poder, manteniéndose en él hasta 1911. La etapa del Porfiriato corresponde con el inicio y consolidación de la carrera literaria de Enriqueta en el suelo mexicano, en el seno de una familia perteneciente a la alta burguesía mexicana del Porfiriato. Nació María Enriqueta el 19 de enero de 1872 en Coatepec, Veracruz. La literatura mexicana empezaba a dar muestras de una preocupación por los acontecimientos históricos y la narrativa de esos años. Pese a ello, María Enriqueta nunca quiso ese poder público que el mundo literario le otorgó en la primera mitad del siglo XX y se entregó a una carrera literaria discreta y coherente con una filosofía de la vida, la sinceridad y el mantenimiento de los valores morales transmitidos por sus progenitores. Ofrecía a unos pequeños lectores cuentos, poemas, adivinanzas, fábulas, romances, canciones para juegos y consejos. En este tema conocimos algunas de las causas importantes que dieron auge a la literatura mexicana en el periodo del Porfiriato, como parte de un proceso histórico de nuestro país, en sus diferentes regiones. Cabe mencionar que la influencia de la élite francesa en nuestro país permitió ampliar la cultura de las clases marginadas que en ese momento predominaban y que gracias al interés de las mujeres de la alta burguesía lograron llegar a través de la literatura a realizar cambio de mentalidades en los aspectos políticos, económicos y sociales, por los cuales pasaba el país. El modelo de la vida francés incluyó en la vida cotidiana de la clase mexicana, con su forma de vestir, actuar y creer. Finalmente, en las aportaciones de María Enriqueta se notó el gran interés de fomentar valores y trabajar por un país con mejores condiciones sociales, que permitiera en el ámbito educativo preparar hombres y mujeres para contar y reconstruir la historia del país.